¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos desde Uruguay, desde el exterior, con muchísima expectativa, con muchísima atención y también incrementándose la inquietud por estos temas y la capacidad que vemos en nuestro público, que es enorme, porque nos aportan una enorme cantidad de datos. Estamos para la redundancia últimamente, ¿no? Parece que en esta época del mundo los seres humanos vamos perdiendo vocabulario, vamos empleando palabras redundantemente, pero retomando el tema, ya fuera de esa digresión, se darán cuenta que soy perfeccionista en estos temas de la verbalidad, la narrativa. Les decía que hay muchísima capacidad en nuestro público que ha crecido en estos últimos 2 años en un promedio de un 5.000%. 5.000%. No te estoy exagerando, están las mediciones en YouTube, los algoritmos nos van dando informes cada 14 días. Si lo pedís antes te lo dan todas las semanas. Nuestro productor digital en ese sentido también es muy perfeccionista, va monitoreando semana a semana el movimiento de nuestro canal YouTube y de nuestras redes, que debemos decir que la más alimentada, la más, digamos, trabajada en materia de contenidos diarios es YouTube, evidentemente, y le sigue nuestro Facebook y le sigue nuestro Instagram, pero consideramos que aún no podemos desarrollar una capacidad más intensa de trabajo que parifique lo que estamos haciendo en nuestro YouTube en el resto de nuestras redes sociales, llámese Instagram, X, Facebook, TikTok incluso, pero sí se parifica también en intensidad de trabajo periodístico, informativo, trabajo de investigación, artículos de análisis, artículos ensayísticos, nuestra web, libertas.uy. Y esa web precisamente lleva el nombre de nuestra fundación, que es Libertas Uruguay, www.libertas.uy, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con personería jurídica, trabajando en nuestro país hace ya 6 años. Trabajamos conjuntamente con CX30, Radio Nacional, La 30, la radio que nos cobijó, nos dio una enorme bienvenida, que apenas entramos en conversación con su director, era como si nos conociéramos de toda la vida. Fue una radio icónica que nos recibía. Y digo fue en términos de pasado porque estoy refiriéndome a ese momento histórico en el cual llegamos a un acuerdo con la 30, con su director y propietario, Edgardo Martirena, quien nos recibió realmente como un amigo. Pero luego vimos que todos los operadores de la radio, todos los operadores, todos los que trabajan en esto que ya no es solo el sonido por aire, sino también la digitalización del sonido, la masterización del sonido, las remezclas y además el trabajo en Internet, porque es evidente que hoy un medio de comunicación requiere proyectar todo a nivel digital, requiere proyectar hacia las plataformas digitales todo el trabajo periodístico. Entonces, hablando a ciencia cierta de sus técnicos, todos ellos nos dan un enorme cobijo, protección y una colaboración permanente a modo de colegas amigos de quienes hacemos esta tarea desde Libertas. Esta tarea que está difundiendo los valores, por un lado, de la democracia representativa y la república, como así lo consigna la Constitución en sus artículos 72 y 82, a modo de dos disposiciones que son el epítome de lo que desarrolla la Constitución desde el artículo primero al artículo 82, a modo de una clarísima narrativa constitucional de disposiciones de principios constitucionales y también de disposiciones constitucionales a modo de reglas generales o mandatos constitucionales a los que concluye explícitamente como la construcción de una república democrática, vale decir, como un Estado de derecho. La Constitución es nuestra verdadera autoridad. Y esa autoridad es la que nos concede la verdadera soberanía nacional. Y esa soberanía nacional, digamos que cimentada en el argumento jurídico-político de la autoridad verdadera,
es la que otorga legitimidad legal al resto de las normas que se elaboran en el Poder Legislativo conjuntamente con el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las iniciativas y a las capacidades que el Poder Ejecutivo tiene de vetar esas leyes total o parcialmente en un proceso de diálogo y corrección de proyectos originales de ley. Te digo todo esto porque voy hace mucho tiempo ya, evidentemente, pero voy viendo ahora, en este momento presente, una vez más, una crasa ignorancia. No sé si es ignorancia involuntaria, es decir, trata de una ignorancia que proviene precisamente del desconocimiento de temas de Estado, o se trata de una ignorancia autoprovocada, de alguna manera. Se manifiestan, digamos, los legisladores, por un lado, y el Poder Ejecutivo, por otro, como verdaderos ignorantes de un tema que está resuelto por la Constitución de la República. Y me refiero al tema lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico implica que nuestros estados asumen emprender la defensa nacional contra organizaciones internacionales que se instalan en nuestros territorios y operan desde la territorialidad, en este caso uruguaya, con conexiones internacionales de alto porte organizativo, de alto nivel organizativo en cuanto a poderío armamentístico, también capacidad logística para la producción y el tráfico de esas drogas, capacidad logística para la defensa de esos bastiones en los que depositan esas drogas y capacidad logística para permear hacia las autoridades del Estado, al Estado mismo, para penetrar en el Estado, corrompiendo distintas autoridades de nuestros países, llámese en el ámbito aduanero, por ejemplo. Uruguay registra episodios realmente trágicos desde el punto de vista de la seguridad nacional, cuando países como Alemania, como los Países Bajos, le reclamaron en sendas oportunidades que Uruguay no controla la salida de drogas como la cocaína y derivados del opio, dado que se incautaron en puertos como el puerto de Hamburgo. También sucedió en Ámsterdam, en Rotterdam, más de una vez en el puerto de Hamburgo, que se incautaban 4 toneladas o más de cocaína y otras tantas toneladas de drogas derivadas del opio. También se incautaron toneladas de marihuana. Sucede que esos barcos zarparon del puerto de Montevideo. Y esos barcos que zarparon del puerto de Montevideo habían sido monitoreados precedentemente en otros puertos hasta llegar a ese. Por otra parte, los containers que están en el puerto de Montevideo necesitan, requieren, de acuerdo al derecho marítimo internacional, de acuerdo al derecho aduanero, de acuerdo al tratado de cooperación que Uruguay firmó contra las organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, requieren la inspección adecuada de cada uno de esos containers que van a depositarse, a estibarse en esos barcos que zarpan para otros lugares. Por lo tanto, el puerto de Montevideo tiene que contar con una infraestructura tecnológica de alta seguridad en cuanto al escaneo de toda la mercadería que se deposita en esos barcos y el escaneo incluso de las bóvedas de esos barcos. Sucede que nada de eso ocurrió. Durante el último gobierno del Frente Amplio, con la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, Uruguay tuvo 3 reclamos consecutivos porque se encontraron más de 4.000 kilos de cocaína en estos puertos de países europeos procedente de Uruguay. Había dicho el gobierno del Frente Amplio que iba a comprar escáneres. Todo es a las resultas de lo que sucede en Uruguay. Todo es a posteriori. Cuando se descubre algo, ahí entonces ponemos las cartas sobre la mesa. Cuando se descubre algo, ahí Uruguay, digamos que desde su sistema político, asume, entre comillas, la responsabilidad de ¿qué? De corregir un gravísimo error. Pregunto, ¿un descuido? ¿Un descuido que habla a las claras entonces
de, digamos, condiciones taxativas de destitución de funcionarios públicos, porque es negligencia. Hay negligencia, hay actitudes ominosas que obvian llevar a cabo este tipo de controles. Uruguay, a partir de todas estas preguntas, que en los hechos se van respondiendo, se convirtió en un país corredor de la alta producción de droga, de la altísima producción de cocaína desde los cárteles más importantes de la cocaína, instalados en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Argentina, inclusive llegando también desde el norte de nuestro continente de Sudamérica. Sabido es que las izquierdas de estirpe marxista, como el Frente Amplio, y como todos los gobiernos marxistas que han gobernado y que siguen aún gobernando países latinoamericanos, todos ellos provienen del núcleo productor, doctrinario, ideológico, estratégico, logístico del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla para instalar definitivamente los modelos socialistas de esta internacional comunista que fue refundada por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, Mario Ludwig King y otros referentes de las izquierdas de nuestro continente, como también de España, para toda América Latina y el Caribe, como te decía, una reversión, una refundación de esa internacional comunista, de aquella Comintern que cayó con el colapso de la Unión Soviética. Quien no entiende esto, quien no hace esta lectura, bueno, en primer término les recomiendo que lean la obra maravillosa de una enorme investigación, sistemática investigación, con una narrativa historiográfica de todo esto, que es la obra del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, magíster además en políticas públicas de defensa y áreas estratégicas, primer preso político del régimen chavista. El primer preso político del régimen chavista, quien había sido candidato a presidente defendiendo precisamente las ideas de la libertad y de la democracia representativa republicana. Un pensador y un actor político liberal que tuvo que exiliarse, que participó de nuestro programa y veremos la oportunidad de volver a conversar con él, porque realmente es un lujo y es un honor poder conversar con una personalidad de este nivel, de esta calidad académica y de esta calidad de compromiso y acción política para con la libertad de su gente, de su país, Alejandro Peña Esclusa, que si no me equivoco, ya lleva una producción de 11 o 12 libros dedicados a este. Pero también pueden consultar a otros autores, por ejemplo, en el maravilloso libro que explica cómo trabaja el Foro de San Pablo y las izquierdas marxistas con una técnica que, digamos, se perfeccionó y tomó hegemonía estratégica en nuestro continente y se le llama populismo. El populismo es una técnica, es una estrategia política para arribar a la ideologización de nuestros estados, a la estatización del modelo político y económico de nuestros estados y arribar al directo rompimiento del Estado de Derecho. Y ahí tienen un libro maravilloso que se llama La democracia defraudada. La democracia defraudada, de Benavente Urbina y Chirino, con otros colaboradores que integran incluso fundaciones liberales a nivel de Chile, de Latinoamérica, vinculados también a la Gran Fundación Liberal de Montpellier, todos ellos académicos, politólogos, periodistas profesionales, historiadores, dando en ese libro también una historiografía de los distintos procesos políticos que se viven en nuestro continente, que son usurpadores de nuestro Estado de Derecho. Dicho todo esto, en el contexto que se plantea ahora de un gobierno que asume que hay que dar una lucha contra el narcotráfico y plantea el uso de 12 móviles militares llamados Mamba, que están blindados, son de última generación, están computarizados, son algo así como, bueno, tanques de guerra de última generación, con un montón de condiciones, características y capacidades. Resulta que esos móviles son del ejército, no son de la policía. Y se plantea luchar con esos móviles
arribar a esas zonas tomadas por el gran narco, es decir, por los más grandes que están instalados dentro de esa organización del narcotráfico en nuestro país, e ir con estos móviles conducidos por un militar. Me dicen militares que conozco por dentro de este tema, militares de inteligencia, militares retirados, que fueron de inteligencia en otro momento, pero que están en contacto con militares hoy por hoy activos, que al ejército no le cae nada bien que se diga que se utilicen estos móviles que fueron, digamos, entregados al ejército y que están bajo la responsabilidad del ejército en cuanto al mantenimiento de los mismos, mantenimiento que es complejo, mantenimiento rutinario, cotidiano, que eso quede en manos de la policía sin saber qué uso se le dará y tampoco sabiendo, digamos, qué tipo de operativos se van a desarrollar. Entonces, de alguna manera le plantean al gobierno que sean conducidos por militares, que saben cómo se manejan, cómo se utilizan, qué mantenimiento hay que darles y qué tipo de utilización tienen para potenciar su mayor capacidad bélica incluso. Pero dice el gobierno y dicen también los integrantes de esta oposición, digo de esta oposición casi sí de modo peyorativo, porque de oposición estamos viendo que tenemos muy poco, que hay vacío legal. O nos están cachando, o se hacen los ignorantes, como te decía, o directamente son ignorantes de estos temas. Porque el narcotráfico es un tema vinculable a la seguridad nacional. Uruguay firmó un tratado de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional vinculado al narcotráfico. La captura de Maduro y Cilia Flores, por ejemplo, en el territorio venezolano, no obedece a la voluntad política de Donald Trump. Obedece al ejercicio que Donald Trump debe hacer como jefe de Estado, colaborando con la justicia penal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la justicia penal de los Estados Unidos hace años que tiene un pedido de captura contra Nicolás Maduro, contra Cilia Flores, contra Alex Saab, contra Vladimir Padrino López, contra Diosdado Cabello, contra Delcy Rodríguez, contra el hermano de Delcy Rodríguez, etcétera, así como fue capturado por la justicia penal española también el Pollo Carvajal, comandante en jefe y era ministro de Defensa bajo el gobierno de Chávez y bajo un periodo del gobierno de Nicolás Maduro. Han caído presos Maduro, su esposa, 5 comandantes del G2 cubano que penetró en ese país, y usurpó la soberanía nacional de Venezuela, porque la inteligencia militar y la inteligencia de centros de reclusión ilegales, centros de reclusión de torturas y de muerte, sin las garantías de un debido proceso, obedecen a la inteligencia cubana dirigiendo esos centros carcelarios, los que aparentemente fueron desmantelados. Digo aparentemente porque no tenemos datos tan ciertos de que fueron efectivamente desmantelados. Entonces, esto nos está dando clara cuenta de que esta lucha es contra organizaciones poderosas criminales que incluso muchas de ellas montaron, digamos, en la estatura de ser gobiernos, porque en el caso de la organización narcocriminal del llamado Cártel de los Soles, ante lo cual aún con pellejerismo técnico, con determinadas, digamos, actitudes tecnicistas de la justicia penal de los Estados Unidos, la misma no se anima a clasificarlo como tal, pero sí manifiesta que los integrantes de ese gobierno totalitario, de esa dictadura comunista venezolana, tiene intrincados vínculos con organizaciones terroristas internacionales y que a su vez ejercen el terrorismo internacional vinculado al narcotráfico. Por eso son juzgados y presos Nicolás Maduro, su esposa y todos los personajes que capturaron, y que quedan un montón todavía en el haber de la captura de la justicia penal federal de los Estados Unidos, porque todos estos personajes integran organizaciones poderosas internacionales de narcotráfico, de narcoproducción, pero también de narcocrimen. Son organizaciones criminales que tienen en su haber histórico asesinatos, intentos de asesinatos, prostitución, desarrollo de la prostitución ilegal, desarrollo también de la industria de los juegos de azar ilegal, mercado negro de armas,
y a su vez tráfico ilegal de personas hacia el territorio de los Estados Unidos, más lavado de activos multimillonarios. Por lo tanto, cometieron delitos, todo ese conjunto de delitos, toda esa reiteración real de delitos muy graves, los cometieron y contra las leyes de los Estados Unidos. Por lo tanto, son delincuentes, pero que integran organizaciones internacionales que están atentando, además, contra la soberanía nacional de ese país. Como así están atentando contra la soberanía nacional de nuestros países. Por eso el escudo de las Américas. Por eso la doctrina Monroe, actualizada, que se plantea en ella que colaboren y se integren activamente nuestras inteligencias militares, nuestros organismos o instituciones militares con la inteligencia militar de los Estados Unidos, que para nuestro continente es el Comando Sur. Pero además también las inteligencias que trabajan al servicio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como lo son la DEA, el FBI, la CIA y otras agencias que son organizaciones especializadas en la investigación, en la inteligencia, tanto policial como militar, en distintas materias, colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Todo eso es el marco en el que se está desarrollando esta incipiente tarea de lucha contra el narcotráfico instalado en Uruguay, cuando se lo tendría que haber emprendido esto hace muchos años atrás. Esta misma lucha es la que está emprendiendo el gobierno de Daniel Noboa, estableciendo que por motivos de seguridad nacional, como así lo ampara la Constitución ecuatoriana, se establecen medidas mediante decretos presidenciales en acuerdo con el ministro o los ministros correspondientes, y esos decretos avalados por el Congreso en pleno, el Congreso de Ecuador, para establecer toques de queda en distintas regiones y aplicarse a esa lucha directa contra el narcotráfico y estas narcoorganizaciones criminales que atentan directamente contra la soberanía, contra la integridad nacional de Ecuador. Eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, con este segundo gobierno de Daniel Noboa, donde movilizan al ejército directamente. En Bolivia se requirió la movilización del ejército ante la desestabilización masiva, enorme, brutal, diseñada, pergeniada por Evo Morales desde el exterior, cuidando sus intereses también narco, dado que Evo Morales es un enorme productor de cocaína, con miles de hectáreas de producción de cocaína en Bolivia, enraizado en este panorama de la narcoproducción y financiación de los modelos marxistas del Foro de San Pablo. Entonces, en Uruguay estamos ante la misma situación. En Argentina se está haciendo lo mismo y se emplea el mecanismo de integración y cooperación de inteligencia militar de Argentina con Estados Unidos, y por supuesto que hay operativos militares para combatir a estas organizaciones armadas que tienen vínculo internacional instalándose en nuestros países y estropeando la vida institucional, económica, social y a los derechos humanos de nuestras poblaciones. Por lo tanto, esta situación configura claramente las hipótesis de la defensa nacional. No se agota, digamos que, en el restablecimiento del orden público interno, que es materia de la policía. Pero en materia de defensa nacional, por eso les había leído en otro video, el artículo 168 de la Constitución de la República, en el inciso primero y así también en el inciso 17, como el artículo 31 de la Constitución, que contemplan estas situaciones de defensa nacional, de defensa nacional. Entonces, esto de los vacíos legales es realmente el reino del disparate. Entonces, que lean, muchachos, lean artículo 168, inciso primero, 17, artículo 31, y deben confeccionar una ley especial en acuerdo con el presidente, ministro de Defensa, ministro del Interior, o actuando en pleno con el Consejo de Ministros, se presenta un proyecto de ley de defensa nacional y de orden público a la vez, estableciendo el trabajo de las fuerzas conjuntas, policía con fuerzas armadas, y mediante una ley especial establecer entonces un mecanismo de defensa del Estado, de nuestra defensa nacional, que conllevará un mundo de medidas, inclusive toques de queda en distintas zonas
de nuestro país o a nivel general, o combinadas con operativos que se deberán diseñar a la perfección, con una metodología adecuada, con una logística adecuada y con un trabajo de inteligencia muy adecuado que sea precedente a la fase operativa final del desmantelamiento de organizaciones narcocriminales en Uruguay. Y por supuesto que se tendrán que fortalecer también los mecanismos tecnológicos, la ciberseguridad, la ciberseguridad. Decía la propia fiscal de corte, la doctora Mónica Ferrero, quien fue atentada por grupos narco en su propia casa, recibió balazos, la detonación de una granada y se le llevaron pertenencias personales, incluso computadoras y archivos, nada más y nada menos que la fiscal general de la Nación. Ese hecho fue gravísimo porque se consumó el delito de atentado contra la autoridad pública, de atentado contra la administración pública, como lo dispone y lo tipifica el Código Penal uruguayo. Y no se hizo nada, no pasó nada. Vaya que será un tema de seguridad nacional. Se atenta directamente contra el fiscal general de la Nación. Años habían tirado bombas Molotov a la dirección de narcóticos de la policía, por ejemplo. Se emitieron amenazas después de ese acto. Y lo mismo a la doctora Mónica Ferrero, a quien este gobierno, desde sus senadores y diputados, querían sacarse de arriba. Querían sacarse de arriba. A quien más ha luchado contra el narcotráfico, quien reabrió causas que habían cerrado de manera malsana, como la pésima investigación a través de 3 sucesiones de fiscales y jueces en el caso Marcet, por ejemplo. Pero resulta que cuando el senador Gandini había planteado bajo el gobierno anterior que era necesario movilizar el ejército para ir a una lucha más frontal en los barrios en donde está instalado el narcotráfico pesado, los frentamplistas dijeron que eso era un disparate, que no estaban de acuerdo. Incluso yo hago mea culpa porque había considerado que era un disparate de Gandini plantear al ejército. Quizá el disparate de Gandini fue la manera en cómo lo dijo. Hay que ser más inteligente, más estratega, revisar los conceptos, asesorarse por los que saben y salir a ventilar un argumento contundente que tenga fuerte basamento en la Constitución y en nuestras leyes, tanto de nuestras normas administrativas, nuestras normas de derecho público, como nuestras normas penales, sustentadas en la fuente legitimadora que es la Constitución de la República, artículos 31, artículo 168, inciso primero, inciso 17, artículos 239, 330 de la Constitución de la República. Pero lo cierto es que lo de Gandini no estaba mal rumbeado. Sucede que la manera en la que la dijo quedaba como que había que sacar a la Bartola a los militares, y no es así, no es así. Esto tiene que obedecer a un plan muy organizado desde las autoridades del Estado, en plena coordinación, digamos que inclusive ya en una realidad de sinergia con las fuerzas, por un lado, del orden público interno y las fuerzas de la defensa nacional. Pero veamos lo que dijo, el disparate que dijo Carolina Cose. Es un disparate. Es un disparate. Así reaccionó Carolina Cose ante la iniciativa de Jorge Gandini de sacar militares a la calle. La precandidata aseguró que la falta de soluciones se debe a la falta de un rumbo. ¿Saben lo que pasa? Como estamos tan preocupados, como la situación es tan grave de seguridad, lo que pasa es que empiezan a aparecer los disparates sobre la mesa. Y la gente está tan desesperada que yo me doy cuenta, como no hay una estrategia, no hay rumbo, entonces cualquiera viene y propone, no, esto es con militares en la calle, no, esto es con un supercomando, no, esto es con mano dura. Nada de eso está funcionando. Tenemos que tener una estrategia que cubra con un equilibrio todos los aspectos que hay que trabajar. Y está demostrado, los militares están para otra cosa. Porque evidentemente Carolina Cose no tiene la más pálida idea de lo que significa la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que tiene una naturaleza ya de defensa nacional. Gandini no fue muy claro, o sea, si algo hay que, digamos, criticarle es que tampoco fue claro en el concepto, lo tiró así nomás, pero Carolina Cose, al plantear que fue un disparate, es ella la que estaba cometiendo con un disparate porque
a todas luces nos está demostrando que no conoce el funcionamiento del Estado. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo puede una persona ser vicepresidente de la República si no conoce cómo funciona el Estado? Si no conoce cómo funciona. Yo les diría que consulten a los que saben de todo esto, especialmente Carolina Cose. Pero claro, ahora se contradicen, porque como te digo una cosa, te digo la otra, y ahora es el Frente Amplio que plantea sacar móviles militares, como estos Mamba, conducidos por militares, y plantean resolver este interregno del vacío legal. Cuando vacío legal no hay vacío legal. Esto también indica que no tienen claro qué hacer, y a mí me da la sospecha, esto no es información, lo que te voy a decir ahora no es información, es deducción o conjetura, sospecho, deduzco, que este plan está organizado internamente bajo la presión del Comando Sur a Uruguay y bajo la presión de nuestros socios del Mercosur, que están trabajando fuertemente en esta unidad de naciones, en esta unidad de países en Latinoamérica, contra el narcotráfico organizado en el continente, a partir de la doctrina Monroe actualizada, el escudo de las Américas y el compromiso que asumieron gobiernos de corte liberal, a los cuales los izquierdistas le llaman de derecha, gobiernos que están recomponiendo la República y el Estado de Derecho, Argentina a la vanguardia, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, y ahora se suma Colombia con el flamante presidente, el doctor Abelardo de la Espriella, y en Centroamérica, evidentemente también, el gobierno que es epítome en todo esto, que es el ícono de la lucha contra el narcotráfico, como el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Pero además también ahora se suman Costa Rica, Panamá, por ejemplo, Honduras, por ejemplo, Guatemala. Es decir, y ni que hablar del desmantelamiento que se está dando en Venezuela de todo esto y que va hacia Cuba. Veremos qué sucede ahí. Entonces, Carolina Cose demuestra en ese video, donde no resisten archivo ninguno de los frente amplistas, ninguno de los izquierdistas, ninguno de los socialistas, pues son todo eso a la vez, ninguno de los comunistas, no resisten archivo, y el disparate proviene de ellos mismos, porque decir que es un disparate que el ejército tome cartas en el asunto es el disparate más grande a su vez, y no es juego de palabras, porque es tener un vicepresidente hoy que no conoce el funcionamiento del Estado, que no habla o no consulta a quien hay que consultar, que es la Constitución de la República. Muchachos, pónganse las pilas. Senadores, diputados de la oposición, pónganse las pilas. Muchos de ustedes son abogados, otros no lo son, casi llegaron a... Otros son procuradores. Bueno, pónganse las pilas, conocen derecho, lean la Constitución. No se queden pasivamente, no se queden de modo pasivo respecto a lo que les dicen los supuestos especialistas. Consulten ustedes. Podés hablar con especialistas, claro, con constitucionalistas, con penalistas, con teóricos del Estado, etcétera, pero con quien más tenés que hablar directamente es con el constituyente. Tenés que hablar con la Constitución, con el constituyente que nos dejó un mensaje a través del tiempo que tenemos que saber interpretar. De ahí yo interpreto a su vez, los uruguayos tan ilustrados como valientes. Tenemos que ser ilustrados en el conocimiento de nuestra nación, en el conocimiento de nuestra República Democrática, en el conocimiento de este libro que para un ciudadano uruguayo debe ser comparable a la Biblia para un cristiano. Tiene que ser un libro de cabecera que esté en tu mesita de luz y todos los días lo abrís y lees el artículo o varios artículos según el interés que tengas o los hechos que van sucediendo. Entonces no puede ser que legisladores que están cobrando altos honorarios para legislar nuestro país no lean este libro, no lean la voluntad y el mensaje del constituyente. Ese es el gran asunto. Todo esto del vacío legal, todo esto de las aparentes dificultades, si el ejército sí, si el ejército no, es una brutal ignorancia de la Constitución y nuestras leyes armónicas o coordinables con la Constitución. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?